El presidente Gustavo Petro. Con razón buscan sacarlo, tumbarlo, porque aunque han intentado enlodarlo con hechos de corrupción como el de Olmedo López y Sneider Pinilla en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, lo cierto es que apenas sale esa investigación periodística, el mismo gobierno y el mismo Petro despachan a estos personajes y empiezan a entregar información desde el gobierno, desde la Unidad de Gestión del Riesgo, a las autoridades para que investiguen todo. Pero también han empezado a sacar información sobre cómo en gobiernos pasados, especialmente el de Iván Duque, se cometieron presuntos actos de corrupción a través de esta entidad y por decenas, cientos de miles de millones de pesos. Algo que nunca se investigó, algo que taparon presuntamente desde el gobierno de Duque, algo que buscaron meterlo por allá en las sombras para que el país no lo conociera, diferente a lo que está pasando hoy con el gobierno de Petro. Corrupto que aparece, corrupto que se va y que debe ser encanado, que debe ser condenado por esos actos de corrupción. Pues resulta que una investigación de la revista Cambio, de la periodista Silvia Charri, encontró que este señor que están viendo en pantalla, alias el Pastuso, que fue capturado en medio del escándalo por los carrotanques ahorita en el gobierno de Petro, en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por presuntamente entregarle coimas a Sneider y a Olmedo para quedarse con ese contrato y otros contratos, pues ese señor ya venía trabajando con esta unidad desde el gobierno de Duque. Y Duque le entregó 37.000 millones de pesos en contratos a ese señor, alias el Pastuso, para que desarrollara obras y proyectos que tenían que ver con pues temas de riesgo, de gestión del riesgo o de desastres que sucedieron durante el gobierno de Duque, como los pasos del huracán o de los huracanes que pues le tocó a este señor atenderlos y de ahí terminaron sacando mucha plata. Entonces, el mismo Sneider Pinilla, que ha dicho algunas mentiras, lo mismo Olmedo López, que ha dicho otras mentiras, curiosamente han venido tapando a muchos de los que verdaderamente estaban metidos en todo ese entramado de corrupción y han tapado a gente que venía del gobierno anterior, que también estarían metidos en esos hechos de corrupción. Y alias el Pastuso y Sneider revelaron que por lo menos a personajes como Sneider Pinilla les podrían estar pagando hasta el 13% de coima, dependiendo del contrato o lo que le buscaran, o lo mismo a Olmedo López. Dependiendo de lo que pasaba, pues les pagaban porcentajes de coimas, y esto lo revelaron en medio de todo este tema. Pero el uribismo está tan calladito y ha tratado de hacer mella con este asunto para atacar al gobierno de Petro, pero es que las circunstancias son muy diferentes. Según ellos, estamos en el gobierno de la corrupción, por el caso de Olmedo y Sneider, que reitero, fue denunciado por los medios y el mismo Petro lo denuncia, lo saca y entrega todas las pruebas correspondientes, algo que no pasaba antes. El nombre de Luis Eduardo López Rosero ha sido eclipsado por Olmedo y Sneider, a quien a este señor Luis Eduardo se le conoce como el Pastuso. Es un megacontratista que entregó coimas para beneficiarse del erario en gobiernos anteriores y al parecer ahorita con Olmedo y Sneider. Lo más indignante fue el contrato que le otorgaron a sus empresas para suministrar los 40 carrotanques para La Guajira, que lamentablemente nunca sirvieron, porque cayó todo este tema en manos de unas ratas que quisieron aprovecharse del gobierno del cambio. El modus operandi de López Rosero quedó expuesto en las audiencias contra él, que fue capturado, y contra Olmedo y Sneider. En esas audiencias la fiscalía afirmó que los tres conformaron una empresa criminal con otros funcionarios y contratistas que a cambio de sobornos pues entregaron contrataciones que a veces ni siquiera se ejecutaron. Pero hay otro dato mayor que pasó inadvertido por los asistentes. Según uno de los testigos, la maniobra del Pastuso también se habría dado en la anterior administración de Iván Duque. O sea, todo este entramado, todo este esquema de corrupción, de ladrones y de ratas, venía enquistado en esta entidad y en cómo funciona el Estado. Obviamente desde gobiernos anteriores, a pesar de que los medios, periodistas y políticos de la derecha se esfuercen en decir que todo eso apareció el 7 de agosto del 2022. Por eso, Cambio investigó los contratos que le dieron a sus empresas durante el gobierno de Duque. Su participación en el gobierno Duque no es menor: 72 contratos y órdenes de proveeduría
que suman más de 37.000 millones de pesos. Un promedio del 13 al 20% en coimas para algunos funcionarios, y pónganle ustedes que entregaba casi que el 50% del contrato en coimas. Casi que el 50%. O sea que en el gobierno de Duque, solo el Pastuso pudo haberse robado más de 15.000 millones. Podríamos estar hablando de 17.000, casi 20.000 millones de pesos robados presuntamente solo por alias el Pastuso, teniendo en cuenta los porcentajes que este señor entregaba en coimas. A través de un derecho de petición, la unidad entregó a cambio la información sobre los contratos concedidos entre 2018 y 2022, 3 empresas del Pastuso, Brand, Luket e Impoamericana Roger, que esas estuvieron metidas también en el tema de los carrotanques para La Guajira. Es decir, bajo la administración de Eduardo José González, un político payanés militante del Centro Democrático, y durante el gobierno de Iván Duque le dieron esa plata a alias el Pastuso. Según la información, la entidad le otorgó 38 contratos u órdenes de proveeduría que suman casi 20.000 millones de pesos a la empresa Brand SAS, 35 de los cuales fueron para atender la emergencia provocada por el paso del huracán Iota en noviembre del 2020. Con razón, nunca se hizo nada para reparar a las víctimas de este huracán y terminaron desapareciendo un montón de plata. Ahora todo tiene sentido. Es que esa unidad estaba diseñada para robársela, y los gobiernos anteriores aprovecharon que compraban medios y periodistas y compraban el silencio y evitaban que sus funcionarios cayeran en estos escándalos. Ya cuando salía un escándalo de corrupción de alguno de estos gobiernos era porque algún periodista audaz o una periodista audaz se metía, investigaba y lo revelaba. Pero inmediatamente ellos con su poder terminaban tapando todo y la gente quedaba en impunidad. Eso ya no pasa. Los objetos de esos convenios están relacionados con kits de aseo y de cocina, colchones y toldillos, entre otros, así como con el alquiler de vehículos para cumplir con la logística administrativa y operativa en la isla de San Andrés para la atención de la emergencia. Los otros 3 contratos a esa compañía fueron en Antioquia, Bolívar y Chocó. La siguiente empresa de López Rosero con el mayor número de contratos entre 2018 y 2022 es Luket SAS. Según el documento en poder de cambio, a esa firma le dieron 28 contratos u órdenes de proveeduría que suman 14.000 millones de pesos para Norte de Santander, para Santander, para Nariño, Chocó, Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, y le sigue Impoamericana Roger SAS, que recibió 3.500 millones de pesos. Esos 72 contratos no serían objeto de escrutinio si no fuera por el interrogatorio de Sneider Pinilla, donde le dijo a la fiscalía que cuando conoció al Pastuso le propuso un negocio. ¿Cuál era el negocio? Básicamente el Pastuso le dijo: oiga, en el gobierno de Duque me quedaron debiendo un montón de plata de unos contratos, unas deudas que me dejaron, deudas por las cuales ya pagué un montón de coimas. Entregué ya mucha plata, pero pues que me quedé debiendo, o sea, como que le quedaron debiendo plata en ese gobierno, a pesar de que ya había pagado todas las coimas, y le dijo a Sneider: a ver, aprovechemos que ustedes están ahí, páguenme esas platas que me debe la unidad del gobierno de Duque, y yo a cada uno, o por cada contrato, les doy el 13%. Imagínense eso. Eso se lo dijo a Sneider Pinilla. Si ya había pagado coimas, que por lo general las coimas son a mucha gente, o sea, pagan coimas que al alcalde, que al contratista de acá, que al funcionario de acá, ahí pagan varias coimas, ya las había pagado en el gobierno de Duque, y a pesar de eso decía que si le pagaban esas platas le iba a dar el 13% a Sneider. O sea, estamos hablando casi que la mitad de la plata de todos esos contratos se las robaban, o presuntamente se las robaron. Increíble que todo esto no haya salido antes y que los uribistas nos den clases de moralidad. Supuestamente en ese momento el Pastuso le explicó a Pinilla que el negocio por las cuentas viejas era solo de un 13% de coima que le iba a dar, porque ya había pagado antes por esos contratos, ya había dado las coimas. Todo lo que salga de ahí en adelante, cuando me paguen, empiezo a cumplir, porque ya me han vacunado antes en la unidad, decía el Pastuso. A esto de lo que le estoy diciendo que me ayude a pagar le doy el 13%. López Rosero le dijo que por cada contrato u orden de proveeduría que saliera en este gobierno, le daría una coima del 13% a Olmedo y del 1% para Pinilla, y así cerraron el pacto. O sea,
en adelante, en el gobierno de Petro querían sacar más plata, fue que los pescaron